Buenas tardes, hermanos. Qué increíble poder estar juntos. Quiero dar gracias al equipo de alabanzas por dirigirnos en canción y llevar nuestros corazones a Dios. Qué increíble poder adorar juntos. Y ahora quiero que también tengamos un tiempo para orar juntos. Entonces, por favor, oren conmigo. Padre, muchas gracias por esta tarde. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de aprender de tu palabra juntos. Te ruego que mientras hoy vemos la vida de Pablo y comparamos con nuestras propias vidas, podemos ver las escrituras tomar forma en nuestra propia vida. Padre, te ruego que me utilices a mí, que las ideas que salgan directamente de las escrituras y no de los pensamientos humanos. Padre, sabemos que realmente quien está escribiendo la historia de cada uno de nosotros eres tú. Ayúdanos a tener ojos abiertos para ver las formas en que tú estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Te amamos y oramos eso en Jesús. Amén. Pues para muchos de nosotros las últimas semanas han sido muy difíciles. Quizás inclusive los últimos meses han sido muy difíciles. Hemos estado lidiando con la pandemia. Personalmente el encierro, estar en la casa todo el tiempo, ha tenido ciertos impactos en mi propio ánimo y salud. Y ahora estamos lidiando con situaciones raciales, situaciones en los medios sociales, personas en el Facebook, en el Instagram, en todas partes, las noticias. Es muy difícil encontrar ánimo hoy día por donde quiera que vayas. Y eso es algo que quiero animarnos, que en realidad, aun en los momentos más difíciles, aun en las noticias más horribles, Dios sigue trabajando. Dios es soberano y Él está a cargo de todo. Difícilmente vas a encontrar a Jesús en el noticiero. Pero tras de todo lo que está pasando está Dios. Porque Él está mostrando la raza humana, nuestra debilidad, nuestra rotura, nuestra necesidad tan profundo de Él. Las respuestas no se encuentran en la política, las respuestas no se encuentran en las protestas, las respuestas no encuentran por mi voz o tu voz, sino las respuestas se encuentran en Jesús. Y eso es lo que hoy vamos a encontrar. Vamos a ver la vida de un hombre que era un protestador, era una persona que tenía una agenda política, una agenda religiosa, una agenda de violencia, y como Dios lo tomó, lo transformó y lo utilizó para cosas sumamente increíbles. Y esa persona es el apóstol Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 22 y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrastrando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor.
caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que vivían ahí. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel momento, instante, recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escondido para que conozcas su voluntad y para que veas que al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperes? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórrenlo de la tierra, ese tipo no merece vivir. ¿Qué cosa más impactante cuando Pablo comparte su historia? Cuando él comparte su testimonio, la gente al oírlo sentía tanto enojo que querían matarlo. O sea, yo creo que muchas veces nosotros vemos las injusticias, vemos las cosas en la vida y levanta en nosotros emociones muy fuertes. Igual como fue en ese momento. Pero aún tras esas emociones fuertes, Dios está escribiendo una historia. Dios está trabajando fuertemente como lo estuvo haciendo con Pablo. En esa historia Pablo cuenta no solo las victorias, no solo las cosas buenas que él había hecho, pero también comparta las cosas que él había hecho en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, su propio pecado. Él está completamente transparente con su propia vida. Él estuvo al lado aprobando las acciones injustas sin defender al inocente. Y pensamos en muchas cosas que hemos visto en las noticias de personas que miran injusticia y no dicen nada. Así era Pablo. Y así a veces somos tú y yo. Vemos injusticias, vemos cosas que son obviamente incorrectas. Pero en vez de decir algo, guardamos silencio. Y a veces hasta probamos las cosas que están pasando. Él comparte de su celo. Y como ese celo lo llevó hasta a probar la muerte y hasta llevar personas para castigarlos. Pero en el momento, él está compartiendo su conversión, en el momento que fue llamado. Y Jesús comparta o Jesús cambia ese hombre Saulo a ser Pablo. Pero cuando él comparte su historia, muestra cómo Dios reenfocó su vida. Y no esconda lo feo. O sea, nosotros vivimos vidas editadas. ¿Sabes?
Hace unos días estaba trabajando en los settings de Zoom. Estaba preparando para una reunión como estaba viendo todos los settings porque estaba teniendo un problema con sonido. Y dentro de los settings yo vi uno que dice, deje que Zoom mejora tu apariencia. Y yo vi que estaba checado. Y yo, wow, Zoom me está haciendo más guapo. Sin que yo lo supiera. Pero muchas veces nosotros somos así. Tratamos a presentarnos de la mejor manera. Vivimos nuestras vidas por Instagram o por Facebook o por los medios sociales y solamente mostramos los momentos buenos. Y editamos la vida. Quitamos lo feo. Entonces lo que vi con ese setting de Zoom es que me hace un poco más borroso. Entonces ya no podías ver si me había afeitado o no me había afeitado. No podías ver si tenía bolsas bajo los ojos o si tenía bolsas bajo los ojos. Eso escondía mi falta de dormir, escondía mis pecas, me escondía las cosas imperfectas de mi cara para presentarme mejor para ustedes. Pero ¿no es eso exactamente lo que hacemos muchas veces en nuestra vida? Editamos lo que dejamos que otras personas ven. Y Pablo no lo hizo. Él no escondió lo feo de su vida. Porque cuando nosotros editamos lo feo de nuestra vida, también editamos la belleza de nuestra vida. Es el contraste que es tan importante. Cuando no mostramos toda la foto, cuando no mostramos lo feo de nuestra vida, quitamos el poder de Dios y los cambios que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando editamos lo feo de nuestra vida, robamos nuestra historia de su poder, porque realmente es el cambio, es donde empezamos y donde terminamos, que tiene mucho poder. Y si vivimos vidas editadas, robamos el poder de nuestra historia para Dios. Miramos de forma cronológica algunos comentarios que Pablo se hace de sí mismo. En Gálatas capítulo 1 versículo 13 dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. 1 Corintios 15 versículo 9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en versículo 7 él dice, sin embargo, todo aquello es para mí, que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En Efesios capítulo 3 versículo 7 dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Ese fue el regalo de Dios que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. O sea, y Pablo dice, mira, yo soy el menos significante de todos los santos. En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna.
¿Sabes? El poder de la historia de Pablo no es el poder de este hombre mentor increíble para Timoteo. No es la historia de constructor de iglesia que sabía poner fundamentos buenos, levantar equipos de liderazgo. El poder de la historia de Pablo no era aquel predicador increíble o el escritor de epístoles o cartas para las iglesias. El poder de la historia de Pablo es, miramos el resultado de Jesús al entrar en su vida. Sabes, el poder de tu historia no es dónde estás hoy. El poder de tu historia es de donde comenzaste y hasta dónde has llegado en Cristo. Y puede ser que todavía tienes mucho más que recorrer. Quizás hoy mismo no te sientes en el lugar donde quisieras estar. Y tienes todavía más que crecer, más que aprender, más que cambiar. Pero mira dónde comenzaste. Mira dónde estás. Eso es por la gloria de Dios. Eso es el poder de Dios. Y mira hacia Cristo y cuánto hay que cambiar todavía. Y eso es para la gloria de Dios, que hagas esos cambios. Pero sabes, muchas veces la culpabilidad por nuestros pecados o la vergüenza de las cosas que hemos hecho en nuestras vidas nos hace dudar del amor de Dios. Pensamos que Dios no me puede amar, yo no merezco el amor de Dios. Y no es cierto. Sabes, tenemos que pensar en nuestras propias historias. Debes pensar en tu historia hoy. Pero muchas veces tu historia comienza con admitir tus errores. Yo no sé tú, pero a mí me cuesta admitir mis errores porque yo pienso que todo lo hago bien. Lo que pasa es que cuando vemos nuestra propia vida, nos juzgamos por nuestras intenciones. Yo quise hacer bien, pero cuando vemos otras personas, juzgamos por sus acciones. Y muchas veces nuestras acciones no concuerdan con nuestras intenciones. Quise hacer una cosa, pero el resultado era diferente. Y nos cuesta admitir eso. Nos cuesta pedir perdón cuando nuestras acciones no dan el resultado que entendemos. ¿Sabes? Necesitamos admitir nuestros errores y hacer lo que es necesario para corregirlas. ¿Sabes? No importa qué tan grave fue el error que cometiste, Dios tiene el poder para perdonar lo que sea. Dios tiene suficiente gracia para perdonar lo que sea. Pero tenemos que admitirlo. Y tenemos que trabajar en hacer lo necesario para corregirlo. Quizás hoy no te sientes tan brillante como cristiano. Necesitas arrepentirte, confesar tu pecado, orar y dejar que otros vean tu vulnerabilidad. Es una de las cosas que más aprecio de Marshall. Yo he estado con muchos hombres en mi vida, he caminado con muchos evangelistas, muchos ancianos. Marshall es uno de los hombres más humildes y transparentes con quien he caminado. Y aprecio eso sumamente. Es algo que yo quiero imitar. Yo mi tendencia es siempre presentarme bien. Quiero defender mis acciones. Quiero que la gente me mire con buenos ojos, en buenas luces. Pero necesito aceptar que yo soy roto. Y necesito el poder sanador de Cristo en mi vida. Mira, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos.
ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Muchas veces nosotros no queremos admitir que nuestro valor no es mucho aparte de Dios. Pero Pablo está recordándoles, debes recordar de dónde veniste. Hermano, quiero animarte que pienses en tu propio testimonio. ¿Dónde veniste? ¿Dónde comenzaste tu jornada con Dios? Yo sé que yo comencé mi jornada como un hombre joven de 20 años, egoísta, arrogante, sin pensar en nadie aparte de mí mismo. No dispuesto a servir y amar a otros. Quería ser servido. Y no me gusta, no me gusta esa versión de mi vida. Y igual que Pablo, yo creo que Pablo estaba buscando a Dios, y yo estaba buscando propósito en mi vida. Estaba buscando vivir por algo, y no sabía que estaba buscando a Dios. Dios sabía que yo estaba buscándolo a Él. Yo no lo sabía. Yo lo buscaba en querer ser un político. Yo quería causar un impacto en el mundo. Yo quería ser importante. Y por eso yo era muy arrogante, muy egoísta. Solo pensaba en mis propios sueños y mis propios deseos. Y de la misma manera que Dios llamó a Pablo y dijo, mira, yo voy a mostrarte lo que debes hacer para mí. Dios me llamó y cambió el rumbo de mi vida. Me dijo, mira, ya no vas a buscar las riquezas y el poder del mundo, sino que vas a ir a ser misionero para mí. Y vas a renunciar todo lo que para ti era importante para mí. Recuerda tu historia. ¿De dónde viniste? Nosotros no somos rectos por nosotros mismos. Nuestra rectitud viene de Jesús. Todo lo bueno que hay en tu vida es gracias a Dios. Si tú y yo somos honestos, entendemos que aparte de Dios no hay nada bueno en nosotros. Nuestros deseos no son nobles aparte de Cristo. Cuando la gente vea bueno en ti, bueno en mí, es porque Cristo está resplandeciendo. Él está rompiendo el exterior nuestro y desde adentro está alumbrando. Pero tenemos que cuidar de no editar lo feo de nuestra vida, no ignorar nuestras necesidades, no tratar a tapar los baches que tenemos, sino presentarlos con humildad, con vulnerabilidad, con transparencia. Necesitamos compartir nuestra historia, todo, sin esconder nada, para que otros puedan encontrar esperanza en nuestra historia. ¿Sabes? Ese era el poder más grande de Pablo, porque él usó su historia. Lo comparte en Hechos capítulo 9, lo comparte aquí otra vez en Hechos 22. Y él dice, yo quiero compartir mi historia para que otros puedan tener esperanza. Hermano, hermana, ¿estás compartiendo tu historia? ¿Estás usando tu vida y los cambios que has hecho, tu testimonio, para animar a otros a conocer a Dios? Y si no, ¿qué esperas? Y quizás tú nos estás visitando, nos estás
estás empezando a estudiar la Biblia, aprender un poco de Jesús. Yo sé que hay algunas personas en ese servicio que están en el punto donde ya deberían tomar una decisión en su vida. Así como estaba Pablo 3 días después de conocer a Jesús. Y en versículo 16 de Hechos 22 dice, ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Sabes? Hay personas que ahora mismo deberían estar tomando la decisión de bautizarse. ¿Y qué quiere decir eso de bautizarse? ¿Es simplemente un símbolo como piensan algunos? No. Pablo explica en Romanos capítulo 6 qué es el bautismo. En Romanos capítulo 6 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado, porque el que muera queda librado del pecado. Entonces, al ser bautizados, nosotros morimos al pecado para poder vivir por Cristo. Y eso es lo que Pablo hizo. Él murió al pecado y ese hombre Saulo dejó de existir. Ya no era el mismo. A partir del bautismo, tú y yo somos cambiados. Y algunos aquí necesitan tomar esa decisión de entregar su vida, dejar su pecado y ser sepultado y resucitado con Cristo en el bautismo. Y yo sé que es difícil. Pablo mismo en Romanos 7 habla de su propia lucha contra el pecado en su vida. Y lo difícil era someter su vida carnal al Espíritu. Pero durante el resto de su vida predica acerca de la bendición de caminar como siervo de Cristo. Esa es mi historia también. Me costó someter mi vida a Cristo, pero desde entonces he tenido la dicha de tener una relación con Él. Hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Quizás pienses que necesito añadir a Cristo a nuestra historia. Quiero animarte, no necesitas añadir a Cristo a tu historia. Necesitas hacer que Cristo sea tu historia. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. En Filipenses capítulo 3, versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por esterco, a fin de ganar a Cristo. Pablo no hizo que Jesús fuera una parte de su vida. Algunos están tratando de añadir un poco a Jesús a la receta de su vida. Necesitamos que Jesús sea nuestra vida entera. Así lo hizo Pablo y lo cambió por completo. Así lo debemos hacer por nosotros y cambia nuestra historia. Y nuestra historia puede cambiar la historia de otros. Y si
Si compartimos a Cristo, la iglesia puede cambiar la sociedad tan rota en la cual vivimos. Hermanos, vamos a orar por la comunión y así cada quien lo va a poder tomar en casa. Padre, queremos hacer que Cristo sea no solo parte de nuestra historia, pero que Él sea nuestra historia completa. Y que por medio de Él nosotros podemos ser luz para el mundo en el cual vivimos. Padre, mientras tomamos hoy la comunión, dejarnos gozar de tener una relación con Él y poder compartir esa relación con nuestros hermanos. Y ayúdanos a reflexionar en el sacrificio de Jesús. Y cuando tomamos el pan, recordamos el cuerpo quebrantado por nosotros. Y tomamos el fruto de la vid, recordamos la sangre derramada para nuestra rendición. Padre, gracias por amarnos, por aceptarnos, cambiarnos y usarnos. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.